Comentar que el único punto del orden del día relativo a asuntos generales es el del comisionado Javier Martínez, consistente en el tema del levantamiento de las bases de datos de niños, niñas y adolescentes en términos de la Ley de Protección de los Niños y Adolescentes, así como de la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, por lo cual tendré el uso de la voz del comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, les agradezco. Miren, ya también por el tiempo voy a tratar de agilizarlo rápido. Es un tema que desgraciadamente es de agenda internacional y nacional, y también creo que es muy oportuno porque van a darse ustedes cuenta que este registro de base de datos, en el contexto ahorita de la discusión del paquete económico 2019, puede abrir la oportunidad para que precisamente se genere un fondo que permita a aquellos estados y municipios por donde están pasando estas caravanas de migrantes poder contar con los recursos presupuestales y atender las obligaciones que se derivan precisamente de atender las necesidades. Miren, cuando revisé el hecho o cuando empezamos a analizar el tema de lo que estaba representando esta caravana, pues resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un estudio e hizo precisamente un análisis de la situación de la caravana que, como saben, bueno, pues empezó a generar este flujo masivo de personas a lo largo de nuestro país, viniendo precisamente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El primer movimiento lo tuvimos precisamente el 19 de octubre, donde ingresaron más de 7,000 personas precisamente de estos países. El segundo lo tuvimos el 28 de octubre, donde ingresaron, se tiene conocimiento que fueron 2,500 personas, en su mayoría provenientes de Honduras. Y finalmente, el último ingreso masivo que se tuvo, precisamente por 2,000 personas, el 2 de noviembre, y básicamente eran gente que venía de El Salvador. Nosotros debemos revisar esta normatividad porque tanto la Declaración de la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 1 y 2 establece que es un derecho humano precisamente por parte de los migrantes. Lo tenemos también precisamente en lo que se establece como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también lo señala en el artículo 3. Y obviamente tenemos el caso del Pacto de San José, que lo establece en su artículo 1, en su numeral 1, precisamente lo que establece como derecho humano para el caso de los migrantes. Nosotros también lo tenemos claramente estipulado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política Federal en torno a estos párrafos donde se hace claramente la protección de derecho humano para el caso del migrante. Lo tenemos también establecido para el caso de migrantes o pueblos indígenas, que como sabemos por la colindancia que se tiene del sur, también lo tenemos con Guatemala, donde hay pueblos indígenas que están pasando y estamos obligados, de acuerdo a lo que mandata el artículo 2 de nuestra Constitución, en su inciso B. Y obviamente queda muy bien establecido en el artículo 11 de la misma Constitución Federal. Pero, ¿qué establece particularmente la normatividad en materia de la Ley de Migración? Lo dice el artículo 2, donde precisamente se establecen las acciones que tendrá que hacer en esta materia de política migratoria en nuestro país. Lo establece claramente el artículo 6, ¿sí? La calidad que tiene precisamente el migrante, el artículo 16, las condiciones y derechos que tiene precisamente cualquier persona que esté cruzando nuestro país. Y el reglamento, y es aquí donde nos vamos a empezar a acercar a lo que quiero exponerles. El reglamento de la Ley de Migración ya establece quién es la dependencia federal que tendrá precisamente que coordinar a través del Instituto Nacional de Migración para atender las situaciones de vulnerabilidad y dar cumplimiento a esa normativa tanto internacional como nacional. ¿Sí? Y es aquí donde vamos a darnos cuenta por qué hay un problema muy grave, porque el reporte que levanta la Comisión Nacional de Derechos Humanos no nos precisa cuántos niños, cuántos adolescentes, establece parámetros, y vamos a darnos cuenta que de acuerdo a lo que establece este reglamento, precisamente en materia de menores, hablando también de lo que se establece a nivel internacional de estas convenciones internacionales sobre los derechos del niño y de la niña, claramente nos mandata, porque son tratados que ha firmado México, que tenemos que tener un registro pleno de estas personas.
porque así se estableció en cada uno de estos artículos. El Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones lo establece y precisa que hay una preocupación muy grande para el caso de México, porque están sufriendo precisamente secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación, y obviamente eso cae dentro de la responsabilidad tanto de gobierno federal como gobiernos estatales. Cuando uno revisa la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes y su reglamento, vamos a darnos cuenta que al ser una ley general, obviamente los estados estuvimos obligados a hacer nuestra respectiva ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces vamos a darnos cuenta que el Instituto Nacional de Migración se tiene que coordinar con el DIF nacional, pero también los DIF estatales se incorporan precisamente para regular este aspecto, sobre todo por la naturaleza que tiene el interés superior del menor. Vemos que tanto la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, en su artículo 99, establece y precisa claramente que será el Sistema Nacional DIF el que diseñe, registre precisamente esta condición de migración, tanto de niños que vengan solos como que vengan acompañados. Y desgraciadamente eso no lo tenemos. Nosotros, haciendo un análisis, nos enteramos que hay 30 albergues promovidos por UNICEF, pero no encontramos nada de gobierno federal o gobiernos estatales que estén dando precisamente esta condición o este albergue a los menores. El artículo 100 ¿sí? establece precisamente cómo se tendrá que estar vigilando esta condición de tránsito por parte de los menores. Nosotros en nuestra ley estatal, y otra cosa, recordemos que esta ley general se emitió en 2014. Paralelamente, en el caso del Estado de México, la tuvimos en 2015, en abril de 2015. Entonces, los mismos artículos correlacionados los tenemos en el caso del Estado de México, lo tenemos en el artículo 61, pero ahí, en las fracciones quinta, sexta y séptima, sí nos precisa claramente que será el DIF estatal el que haga el registro y estar monitoreando las condiciones de los niños que están atravesando por el Estado de México. ¿Qué me parece verdaderamente? Y esto fue lo que a mí cuando lo revisé me preocupó mucho, porque resulta que el reglamento sí es muy preciso sobre lo que se tiene que tomar cuando entran los migrantes por la frontera sur. Y si uno revisa cada una de estas fracciones, pues estamos hablando de datos personales sensibles. Y la pregunta es, estos datos personales que está tomando o Migración o el DIF nacional o de los DIF estatales que está obligado porque es una ley general, y se están tomando datos de naturaleza sensible, muchos de ellos precisamente que podrían poner en vulnerabilidad a los niños, establecemos precisamente todas estas fracciones, ¿quién está revisando ese registro? Les decía, el hecho de que sea una ley que se emitió en 2014, cuando uno revisa la vinculación que se hace con el INAI, pues resulta que nos refiere a la Ley Federal de Transparencia, pero recordemos que nuestra Ley General de Protección de Datos Personales salió hasta el 2017. Y en ella estamos hablando, de acuerdo a lo que plantea tanto la ley general como las respectivas leyes estatales, nos mandata que estos registros se hagan precisamente ante los órganos garantes, ¿sí? Y además, precisamente la normatividad en esta materia nos pide que se verifiquen las condiciones de resguardo y medidas de seguridad porque obviamente son bases de datos muy delicados. El problema que cuando uno, por ejemplo, y yo hablo a nombre del Estado de México, en el Estado de México no tenemos esta base de datos registrada. El Infue no ha recibido ningún comunicado sobre esto. ¿Qué está haciendo el DIF estatal? Pues no está haciendo lo que precisamente mandata tanto la ley estatal como la ley general, ¿sí? Esa obviamente es una preocupación muy grande. Ahora, cuando nosotros revisamos, ¿sí? Y esto es algo que comentábamos en su momento en el foro que organizó el comisionado Bernardo en Monterrey, de verdad debemos de entender que México está cambiando una perspectiva, tanto así que nosotros específicamente en la Ley General, en el artículo 8, establecimos precisamente que tratándose de datos personales, prevalece precisamente el interés superior del menor. Nosotros en el Estado de México fuimos más allá. Nosotros no lo dejamos en un segundo párrafo nada más, ni en un artículo. Creamos un artículo que es el artículo 7 con 5 párrafos, haciendo velar que el tema de los datos personales en el caso de menores tendría que tratarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos tratando datos que precisamente, o son datos personales que no solamente se rigen por la Ley General de Protección de Datos Personales, sino también por la Ley General de Protección de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.
Es preocupante ver, porque cuando yo traté de buscar en el tema del registro, resulta que el artículo 37 nos lo establece como un sistema, ¿sí? Pero solamente el Estado de México lo hicimos de manera explícita, básicamente diciendo que este registro se tenía que hacer ante el órgano garante, precisamente para verificar el sistema de gestión de seguridad, porque un tratamiento no adecuado podría vulnerar en el caso de los menores. Entonces, sí es preocupante, porque recordemos también que tenemos un título quinto en nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, donde establece la transferencia o la comunicación de datos personales, y estaríamos también obligados a compartir información con países de Centroamérica, y no creo que tengamos las condiciones de registro, de control y de verificación de esta base de datos. Básicamente es lo que les quería plantear. Muchas gracias. Pues no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Yo creo que es un tema fundamental, que es muy grave, ¿no? Yo creo que esta situación tomó realmente por sorpresa y fue una cosa que no se había tenido, no se planeaba ni se tenía concebido que pudiera haber esta migración masiva como se dio, que bueno, que no sabemos exactamente si fue organizada por algún grupo, no, vamos, todo esto que políticamente se está manejando. El tema es que tenemos a los migrantes y efectivamente yo he oído muchos comentarios al respecto. Puede ser que también, y habría que platicarlo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no les alcanza el personal para poder hacer todo lo que tienen que hacer, porque no solamente tienen el problema en la frontera sur, sino también en la frontera norte. Y yo tengo por referencias directísimas que, por ejemplo, el visitador número 5, que es el que se encarga de los temas de migración, estuvo fuera de su casa como 15 días, en la que nada más pedía que le mandaran ropa, porque ya no podía darse abasto, y me platica que estaban trabajando jornadas verdaderamente extenuantes, no solamente él, sino su equipo, y que habían llevado mucho. Pero claro, finalmente tenemos que responder las instituciones a lo que nos obliga la ley, y en todo caso, pues solicitar apoyos y demás. Pero a mí me parece bien interesante hacer estos comentarios, inclusive con la propia CNDH, para darles también en cierta forma alguna asesoría y recomendarles a ustedes también en sus estados hablar con las comisiones estatales de derechos humanos para hacerles ver los problemas que se están creando y darles una orientación en ese sentido, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero pues yo creo que cada uno puede valorar. Hay estados que no tienen el problema, pero sí lo tienen, por ejemplo, sobre todo los que ingresan. Y ahora el problema es que muchos de ellos ya se fueron a diferentes estados. Se perdió el control. Llegó un momento que ya no supieron para dónde se fueron. Y entonces ya de repente encontramos unos que están por Guanajuato y que otros se han ido a diferentes estados. Es muy, muy complicado lo que está pasando. Y lamentablemente estos migrantes están padeciendo también muchos perjuicios, porque muchos de ellos han hasta solicitado que los repatrien porque no sabían ni siquiera exactamente qué era lo que estaba pasando. Les han de haber ofrecido las perlas de la Virgen y váyanse porque les va a ir súper bien y van a llegar a Estados Unidos y tal, y muchos pensaron que era totalmente cierto. Yo lo felicito por poner este punto sobre la mesa. Gracias. Me parece que tenemos que reflexionarlo, no solamente en ese sentido, sino solamente, desde luego, viendo nosotros lo que es el tema de la protección de los datos personales, pero también en el tema de acceso a la información, tener más información de qué ha pasado, hacia dónde se han ido, qué controles hay, y bueno, pues esto qué bueno que lo plantea. Muchas gracias, comisionado. ¿Tenemos ahí un comentario? Sí, cómo no. Sí, de hecho, lo que se está proponiendo es que en el caso del Infuen en el Estado de México, con quien vamos a coordinarnos precisamente para pedirle o decirle que el DIF estatal está obligado precisamente a tener una primera base de datos, y esa obviamente se tendría que registrar ante el Infuen
para ver qué tratamiento o cuáles son las medidas de seguridad que se le está dando. ¿Por qué? Porque somos un estado precisamente de paso de migrantes. Todo lo que son los estados del norte, digo, los municipios del norte están pasando y ya están generando conflictos. Todo lo que es Huehuetoca, Tultitlán, Coyotepé, Cuautitlán. Obviamente hay problema. No sabemos qué. El problema muchas veces ya no es lo masivo, los niños, en qué condiciones vienen. ¿Qué va a pasar si algún niño desaparece en el Estado de México? Obviamente, pues tanto el DIF estatal como Infuen tendremos que responder por qué, o dónde se extravió o cuál fue o qué características tenía el niño, como está pidiendo precisamente ese registro, como lo mandata el reglamento, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que los problemas son también muchísimos. Imagínense ustedes alguna persona que viene con una enfermedad contagiosa que puede causar epidemia, por decir el sarampión, que ya estaba erradicado en México, aunque creo que se han dado por ahí algunos casos de contagios, pero en Guatemala parece que había problemas. Entonces todo, no, sí es terrible, el problema tiene una magnitud impresionante. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario al respecto. No solamente comentar para que quede en el acta respectiva a este punto del orden del día, que se tendrían solamente por presentado las consideraciones del comisionado Javier Martínez sobre este punto, desde la perspectiva principalmente de que hay un tema concurrente de autoridades o sujetos obligados, tanto el Instituto Nacional de Migración, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, DIF, y los sistemas locales de desarrollo integral de la familia, que como bien comentaba el comisionado Javier Martínez, que de acuerdo a la normatividad y en el ámbito de la competencia particularmente de este Sistema Nacional de Transparencia y de los órganos garantes, que hay un tema de diseño y administración de bases de datos de niñas, niños y adolescentes por parte de estas autoridades, sujetos obligados, y que además estas bases de datos contienen en su momento datos sensibles, el nombre, familiares de los menores, si tienen o no un problema de salud, etcétera, etcétera, y bueno, que ahí está el ámbito de competencia y que lo pone obviamente a consideración en este Consejo Nacional para que en el ámbito de competencia de cada uno de los integrantes, particularmente de los órganos garantes, pues hagan o tomen las medidas pertinentes en el ámbito de su competencia. Así se quedaría establecido el asunto general, solamente como una presentación que se comparte para que cada quien en el ámbito de su competencia haga lo correspondiente. Ese sería cuanto, comisionada.